Buenos días. Vamos a empezar la clase del posgrado. Mi tema es trombosis y restenosis intraesternal. ¿Cómo se pasa? Bueno, vamos a empezar primero con la trombosis, ¿verdad? Que es una complicación que no suele verse normalmente, ¿verdad? Pero cuando se presenta, generalmente se presenta de forma drástica, generalmente con un infarto agudo de miocardio con elevación del FT, ¿verdad? Y tiene una Yo alta creo que no tasa de sabía usar mortalidad. forma de... Ahora, Esa es su más frecuente, ¿verdad? Eh, la tasa de incidencia en el primer año post-STEM es menor al 1%, ¿verdad? Y se reduce hasta 0,2 a 0,4% después del primer año. Se clasifica generalmente por el tiempo en el cual aparece, ¿verdad? Cuando es temprano, cuando es en los primeros 30 días post-implante. Esto era más común en la época del stent metálico. Y a su vez la temprana se divide en aguda cuando se presenta en las primeras 24 horas y subaguda mayor a 24 horas hasta 30 días. La trombosis tardía es a partir del mes hasta el primer año y la muy tardía mayor a un año tras una angioplastía. Bueno, acá vemos una representación, ¿verdad? Del proceso, tanto la trombosis como como la restenosis del estémer, en donde encontramos acá en el primero una placa adateromatosa, ¿verdad? Con una pequeña luz, ¿verdad? Se le implanta el stem, se comprime la placa, de ahí puede, durante la intervención, ¿verdad? Acá vemos la placa ateromatosa con la luz, en donde durante la intervención se implanta el stem, se comprime la placa, ¿verdad? Y esto se puede ir, ¿verdad? Hacia la trombosis temprana, que es cuando hay una falla en algunos de los, donde vamos a ver más adelante, hay una falla o en el stent o en mala posición. Hay inexpansión en las mallas del stent o hay una ruptura que puede llevar a la formación de trombo y una trombosis temprana. Esto generalmente es catastrófico. Se produce antes de las 24 horas. Después, cuando ya va más adelante, ¿verdad? Puede ir bien el stent, ¿verdad? Pero por fallas o tanto inherente al paciente o falta de, agregación por parte del paciente en el tratamiento, puede ir una restenosis o una trombosis más tardía. Bueno, las causas de la trombosis stent pueden ser farmacológicas, cuando hay una falla en la doble antiagregación durante el periodo de endotelización del stent, ¿verdad? Que generalmente para los stent VMS se sugiere hasta como un mínimo de 4 semanas y en el stent medicado 3, 6 a 12 semanas según cada paciente, ¿verdad? Pero como mínimo 3 meses. Y cuando durante el procedimiento también hay una anticoagulación terapéutica. En causas inherentes al paciente, generalmente vemos que en pacientes diabéticos es mucho más frecuente la presencia de trombosis del stent por el grado alto de inflamación que tienen estos pacientes, ¿verdad? También en pacientes que tienen una disfunción ventricular muy severa, también es más común encontrar la trombosis. En síndromes coronarios agudos que cursan con elevación del ST, con mucha carga trombótica intraprocedimiento, también
predisponen a la formación de trombosis, ¿no? Vemos también que en pacientes con insuficiencia renal crónica, por, ¿cómo se dice? Mala, o sea, el cuerpo del paciente no tolera también las drogas que se le administra tanto de forma endovenosa o vía oral por la falla renal que tiene, ¿verdad? Y también las causas que dependen de la técnica, cuando se aplican más de uno o dos stents, lesiones muy largas, en las lesiones largas también cuando tienen los lechos distales muy finos, muy malos, también predispone a la trombosis. Cuando se implantan stents en vasos con calibres muy reducidos, cuando tiene menor a 2,5 milímetros, es más propenso a que se formen trombos, ¿verdad? En bifurcaciones, cuando implantamos el stent y tras la angiografía no nos percatamos de disecciones residuales o post-stent hay una placa residual con una estenosis más del 70% en los bordes, también predispone a la formación de trombos. Como ya dije hace rato, cuando hay mala aposición del stent con relación al diámetro del vaso o una infraexpansión, esto hace que se produzcan los fenómenos biológicos en la cadena de inflamación que predispone a la formación de trombosis al inicio y más adelante a la restenosis. Y cuando posterior al stent al implante stent nos damos cuenta de que hay flujo lento, hay trombos distales o vasoespasmos post-stent. Esto es lo que más predispone a la trombosis aguda. En menos de 24 horas, este es el que más da cierre de los stents por trombos, ¿verdad? Acá vemos también el mecanismo, pero ya en la trombosis más tardía, ¿verdad? Cuando hay una falla en la reendotelización por falla del strut, cuando el strut de los stents no cubre, o sea, no se endoteliza completamente, ¿verdad? Entonces esto lleva a la formación de trombos a nivel de donde no hay endotelio, ¿verdad? Esto se debe a... Hay también en cuando es más tardío, hay nueva placa, neoaterosclerosis. Esto hay una necrosis ahí de la placa, lo que lleva a la formación de trombo y una trombosis mucho más tardía. Cuando también hay mala aposición del stent, se forman trombos entre la pared y la malla del stent, lo que con el tiempo puede dar también trombosis, ¿verdad? Cuando hay, por ejemplo, una ruptura del stent o un desmantelamiento, esto también da una pie a que se forme trombos en el lugar donde hay rotura del estructo. ¿Cómo se trata la trombosis, ¿verdad? Como siempre, primero la prevención, ¿verdad? Hay que tratar de ver bien en la posición, si no hay infraexpansión, detectar tempranamente las disecciones residuales o lesiones post-estenóticas o pre-estenóticas que tengan una obstrucción más del 70%. Si se puede, lo recomendable es usar técnicas de imagen intravascular, tanto el IVU como el OCT, para poder buscar las causas mecánicas de una posible trombosis, ¿no? Para prevenir eso y también una vez instalado la trombosis, el uso de técnicas es muy importante para ver la causa. Bueno, ¿qué se hace una vez que ya tenemos la trombosis, ¿verdad? Lo que se sugiere es hacer repetidas dilataciones con balón, para tratar de aplastar la máxima cantidad que se pueda de trombos, ¿verdad? Usar agentes antiplaquetarios continuos, de ser posible endovenosos o altas cargas vía oral de adapiclopid, ¿verdad? Y si vemos que el paciente es resistente al clopidogrel, cambiar a los nuevos antiagregantes. Y si es necesario, también se debería implementar un nuevo stent, más en la disección de los bordes o en las lesiones adyacentes, ¿verdad? No es recomendable cuando no vemos o disección o lesión adyacente meter un nuevo stent para aplastar trombos.
porque eso va a producir más trombos con el tiempo. Acá en las imágenes, el que está acá en naranja es OCT y la que está en blanco y negro es IBUS. ¿Qué es lo que vemos intra el procedimiento con estos métodos de imágenes? Vemos las fallas que pueden existir a nivel del externo. Cuando es más agudo, generalmente vemos o aplastamiento de stem, infraexpansión, que es lo que se ve acá. Mala posición ya cuando ya es una trombosis más tardía. Vemos acá está la luz y acá está el stem. No llega a cubrir todo lo que es la luz del vaso, ¿verdad? Neoaterosclerosis, acá en esta parte. Y hiperplasia neointimal dentro del stem. Vemos acá esta parte que ya hay más endotelio, ¿no? Y estos son lo que todas las complicaciones mecánicas que podemos ver con los métodos de imagen. Bueno, ahora la otra entidad que nos toca ver hoy es la restenosis intrastem. ¿Qué es lo que es la restenosis? Es un restrechamiento de la luz mayor al 50% del diámetro de la estenosis a nivel del stem, como también hasta 5 milímetros de sus márgenes. Esto se veía mucho más frecuentemente cuando en la era pre-stem, cuando había la angioplastia simple con balón entre 32 y 41% de los casos. Disminuyó un poquito más entre 16 y 32 en la era de los stents metálicos y actualmente menos del 10% en stents de primera generación, incluso llegando a 2 al 4% en los stents de nueva generación. ¿Cómo se produce? Cuando hay un daño en la pared arterial con consiguiente proliferación del tejido no intimal, infiltración de macrófagos, neovascularización. En la cadena de inflamación que ya conocemos, ¿verdad? Bueno, para entender mejor la restenosis hay que ver dos conceptos, ¿verdad? Está la restenosis angiográfica binaria, que es la reducción luminal del mayor al 50% en la angiografía. Y está también la restenosis clínica, que es sumada a la restenosis binaria cuando hay clínica de isquemia o sin clínica una restenosis mayor al 70%. Fisiopatológicamente, cadena de inflamación, ¿verdad? Hay se implanta el stem, una hiperplasia no intimal, lo que vemos acá, ¿verdad? Formación de, esto se debe a hiperplasia y hipertrofia de las células musculares lisas, aparte de nueva formación de matriz extracelular, lo que hace que aumente el volumen de la placa, ¿verdad? Se reendoteliza con el tiempo y esto hace que se produzca la estenosis. Aparte, también hay neoaterosclerosis, ¿verdad? Lo que hace que aumente el volumen de la placa, ¿verdad? Esto puede verse, como ya dije, en infraexpansión, estén en mala posición. En los estén metálicos, ¿verdad? Estos fenómenos se veían entre el primer y el sexto mes, más o menos, ¿verdad? Solamente en un 2% más después del año. Actualmente con los nuevos farmacológicos, esto se retrasa un poquito más, puede ser por la presencia de fármacos, y se ve a los 12 meses aproximadamente. Y cuando hay una restenosis ya después de varios años, esto se ve más común en pacientes que estén en puentes venosos safeno, y lo que se usa mucho en los Estados Unidos es la brachyterapia, ¿verdad? Que es ¿cómo se dice? Radiación con rayos beta y gamma para poder destruir la placa aterosclerótica. Bueno, ¿cuáles son los predictores para una restenosis intrastémica? Hay predictores que dependen del paciente. Por ejemplo, cuando más avanzada la edad del paciente, vemos que tiene muchas más complicaciones.
más calcificación, más neoaterosclerosis, ¿verdad? Sexo femenino es también más frecuente en ellos, ¿verdad? Cuando el paciente ya tuvo alguna intervención percutánea previa, sea o no con stent, cuando la recurrencia de la restenosis es muy precoz, también es un predictor de restenosis. En pacientes diabéticos, aumenta entre el 30 y 50% el riesgo de una restenosis. Esto se debe tanto a factores sistémicos como sea que tienen ¿cómo se dice? Ellos tienen más activado lo que es la cadena inflamatoria y factores anatómicos, porque sabemos bien que en diabéticos hay lesiones más calcificadas, vasos más finos, ¿cómo se dice? Vasos más tortuosos. Como siempre, también la enfermedad renal crónica contribuye mucho para la formación de la restenosis. Y eh, eh, evaluando marcadores sistémicos, ¿no? Vemos que en pacientes que tienen niveles elevados de interleuquina 6 y PCR y niveles bajos de interleuquina 10 son más propensos también a la restenosis. Creo que eso ya es más inherente al paciente. Con respecto al vaso, en vasos que tienen un diámetro menor a 3 milímetros o en la longitud de la lesión mayor a 20 milímetros, lesiones calcificadas, largas, o sea, lesiones más complicadas de tipo B2 o C, en las lesiones ostiales, en lesiones principalmente en la arteria descendente anterior, en el puente venoso, en las oclusiones crónicas totales, en las bifurcaciones, son los que más comúnmente presentan posteriormente restenosis intrasténica. Y también en pacientes que vemos que hay mucha placa calcificada, es más común que con el tiempo veamos esto. Y con respecto al procedimiento, ¿verdad? Anteriormente interesaba mucho lo que es el diseño de los struts, ¿verdad? En los stents más antiguos, ¿verdad? Los struts eran mucho más gruesos, entonces era más difícil la reutilización. Cuando se implantan múltiples stents, también es más común ver restenosis, ¿verdad? Tanto por la doble malla o cuando hay un gap, o sea, no hay una buena unión entre las mallas. Eso también es un sitio en donde se presenta normalmente la restenosis. Como ya dije hace rato, infraexpansión del stent o una sobredilatación de un stent infraexpandido cuando le metemos un balón a altas dosis, a altas atmósferas y vemos que el stent queda un poquito más grueso que el diámetro del vaso. Eso también predispone con el tiempo a la restenosis. Como también dije hace rato, la mala posición del stent. Y cuando acá no hacemos eso, ¿verdad? Pero después de un procedimiento, vemos que la reserva fraccional de flujo es baja, menor a 0,8. Es también un factor predictor de la restenosis. Y acá quiero hacer un énfasis, ¿verdad? En la fractura del stent, ¿verdad? En donde en este tipo de problemas vemos que se presenta más comúnmente y es más latente. En Sí. Yo no llegué a ver este pan machado. Acá está el pan machado. Cuando se inauguró este equipo de arriba. Otros primeros eran pan machado. Bueno, De servicio. Y decían que ya cuando comenzaban haciendo había el... volviendo un poquito. Normal. Bueno, el tipo 1B
es el que se ve, la restenosis focal que se ve al borde del stent. 1C, generalmente cuando es focal localizada, pues ya en el cuerpo del stent, más o menos en el tercio medio. ¿Verdad? Y el 1D que sería varias restenosis focales dentro del stent, o conocidas también como multifocal. Después están las restenosis difusas, ¿verdad? Que empiezan a partir del tipo 2, cuando es dentro del stent, mayor a 10 milímetros. El tipo 3 es proliferativa, mayor a 10 milímetros cuando ya rebasan los límites del stent. Y la tipo 4, que sería la restenosis oclusiva, que es la que vemos normalmente acá en el servicio, ¿verdad? Se vio en varios estudios, ¿verdad? Que el patrón focal del tipo 1, A, B, C o D es lo que se ve más frecuentemente con los nuevos estendés, ¿verdad? En más del 50% de las restenosis de los estendés hay el patrón focal, ¿verdad? Acá, por ejemplo, un ejemplo de una restenosis ya tardía, en donde en marzo de 2005 se hizo una angioplastia del uno, la segunda rodilla de la coronaria derecha, una restenosis más severa, ¿verdad? En el tercio distal del este. La presentación clínica, en más del 50% de los casos, estos se presentan de forma asintomática o como una angina estable, ¿verdad? Solamente un 25% debuta con angina estable y entre un 5 y un 10% en IAM. O sea, esto de la forma más incomún es un IAM con elevación del ST, que puede confundirnos con una trombosis tardía del ST. Bueno, el tratamiento. En cuanto a los stent DMS, al inicio era solamente angioplastia simple, ¿verdad? Eh, pero se vio que con el tiempo esto volvía a restenosar, pero cuando es una restenosis focal, ¿verdad? La guía americana le da una indicación de las lesiones focales, ¿verdad? También se vio que con preparar la placa retinótica con o laser, se vio que después de esos procedimientos sugiere implantar un stent de metálico. Y con respecto a los stent medicados, ¿verdad? Hay un algoritmo, ¿verdad?, del tratamiento en donde se tiene que definir primero qué tipo de patrón de restenosis hay, ¿verdad? Y una vez si se puede usar método de imagen, definirla porque vemos que es por infraexpansión de la expansión del stent. Empezamos con balón no complaciente. Si con eso no mejora, un cookie balón, algo, o el angiosport que estuvo buscando y es ¿Es verdad? Sí. Ah.
Pero no, ya no tuvo un problema ya de contigo, no. ¿Cuándo está haciendo? No sé qué te... Para mostrar la pantalla completa, ¿no? Opciones de inversión. No, yo tengo una hora, ¿no? Va, sí, ahora no entiendo. Ah, no. Sí. ¿Qué aconteció, Luis? Digamos, ya personal, para que tiene cuando tenía muy bien buena. Bueno, cuando por ahí o por angiografía, vemos que el estén está bien expandido, ¿verdad? Pero que hay signos de restenosis, entonces hace una angiografía con balón simple. Si es focal, usamos un estén medicado, ¿verdad? O un balón medicado, ¿verdad? Esto está aceptado, vamos a ver más adelante, como indicación 1A para las guías europeas, tanto el 2018 de reorganización como la guía 2021 de reorganización americana no acepta el valor medicado porque todavía no está aprobado ahí nomás. Pero las europeas sí ya le ponen como indicación 1A usar tanto o esté medicado o valor medicado en la red estenosa. Y cuando hay fractura del stem, hay que implantar un nuevo stem, un mecanismo. Puede ser la misma droga o una droga distinta. En el caso de la red estenosis difusa, cuando hay infraexpansión, usamos un angioscore para mejorar la expansión y después meter un stem medicado o un balón medicado. Stem bien expandido puede ser un DES alternativo o un balón medicado o un DES sin polímero, si es que está disponible en el país, ¿verdad? Y cuando hay fractura, el mismo procedimiento, un stem medicado sí o sí. Este es otro esquema, pero es similar al mismo, más simplificado, ¿no? Bueno, con respecto a los balones medicados, ¿verdad? El fármaco de elección es el paclitaxel. Bueno, ¿cuáles son sus ventajas? ¿Verdad? Que no es necesario administrar, o sea, implantar una nueva malla stem, lo que disminuye el riesgo de trombosis o reestenosis. La administración del fármaco ya es en el momento del procedimiento, ¿verdad? O sea, la máxima concentración es cuando se insufla el balón, ¿verdad? Y eso es ya en el inicio de la proliferación neointima. Como no hay mallas, hay ausencia de polímeros que reduce la inflamación crónica y el riesgo de una trombosis tardía. También disminuye el tiempo necesario de una doble terapia de integración, mínimo 4 semanas, y también mantiene la anatomía coronaria. Esto es muy útil en vasos pequeños o en bifurcación. ¿Cómo se utiliza un balón medicado? Bueno, necesitamos una buena predilatación, ¿verdad? En caso de una infraexpansión, lo que después va a mejorar la navegación del balón medicado, porque al tener cubierto con medicación, su navegabilidad es mucho menor a un balón normal, ¿verdad?
Y si es dificultosa, esto puede hacer que se pierda algo de la medicación durante la navegación dificultosa. Entonces empezamos con un primer balón convencional. Generalmente tiene que ser más corto que el stem y más fino, 0,5 milímetros de diámetro e ir a presión nominal. Si con eso vemos un buen resultado geográfico, hay que meter el balón liberador de fármaco. La longitud debe extenderse un poquito por 2 a 3 milímetros por fuera de los límites del stem. Eh, Debe ser igual o un poquito más fino que el stem previo y a presión nominal generalmente, es donde se libera mejor la droga. Y a partir de los 30 segundos hasta 60, que es lo que estoy revisando, es el tiempo que se sugiere para liberar bien la droga. Más de eso ya no es necesario, pero como mínimo 30 segundos. Si vemos que con el primer balón convencional no hay buena expansión, entonces necesitamos un segundo balón convencional o de ser posible uno complaciente, donde tiene que tener las mismas características. Más corto que el stem de 0,8 a este incluso ya tiene que ser hasta de 0,8 o igual al diámetro del vaso y a alta presión, más o menos 12, 16 o más, sí que se puede. Si en caso de que hay buen resultado geográfico, se usa balón medicado solamente. Si con la presión alta vemos que hay una disección mayor de la placa, el flujo distal a la lesión es menor a 3 o hay una estenosis residual mayor al 30%, se sugiere implantar este, no balón medicado. Y finalmente, vemos acá la indicación, tanto en la parte de arriba es la guía americana 2021 de rehospitalización, en donde ellos recomiendan a nivel 1A que todos los pacientes con reestenosis estén, en los que se prevé una nueva angioplastía, debería usarse stem medicado para mejorar los resultados. Esto es si anatómicamente se puede o si el paciente puede cumplir con la doble terapia antiagregación. En pacientes donde no se puede cumplir esto, en donde vemos que la restenosis difusa es generalmente recurrente, se sugiere cirugía 2A, que puede ser útil en comparación con la nueva angioplastía. Y en pacientes donde no se puede aplicar la cirugía, donde no se puede aplicar un nuevo stem, ellos con indicación 2B contemplan usar la braquiterapia, cosa que aquí no usamos tanto. En la guía europea, ellos sí recomiendan a nivel 1A a la nueva angio con stem medicado en la restenosis tanto metálico como de un stem medicado. Ellos también tienen una indicación 1A de balones recubiertos en pacientes, al igual que la americana, cuando hay recurrencia de la estenosis difusa, presentar a Harting para considerar una cirugía. Y ellos sí consideran usar IBU o OCT para detectar los problemas mecánicos del stent en los casos de reestenosis. Muchas gracias. Yo